asistir, pues igual les interesa poder ver la grabación. De hecho, en nuestro canal de YouTube, los videos que tienen mayor tráfico y que son de mayor interés para la comunidad son precisamente estos de los tutoriales en los que se presentan temas. Entonces, Juan José, muchas gracias a los asistentes, al tutorial también muchas gracias por conectarse hoy y sin más preámbulos, yo le paso la palabra y la pantalla y el auditorio al profesor Juan José Bravo. Adelante, Juan José, muchas gracias. No, Juan Guillermo, gracias a ti, gracias a la asociación también por el espacio. Y pues voy a compartir entonces la pantalla eh, y empezar de una vez pues con los temas. Por efectos un momento. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla del tutorial. Sí, Sí la se ve. estamos viendo. Por ahora no la vemos en modo presentación, eso es lo único, todavía está en... Ok. ¿Listo? Para efectos de prevenir algunos problemas quizás de conexión que tengo aquí donde me encuentro, entonces voy a quitar el video. Pensaba quitar el video por unos momentos, dedicarme pues a la presentación, entonces les pido ese permiso. Ujú. Un momento, voy a organizar acá, un momento. Entonces vamos a empezar. Bueno, primero que todo, buenas tardes a los asistentes por el interés en estas importantes temáticas y como bien se dice, decía también Juan Guillermo, eh, este es un tutorial pues de simulación de eventos discretos, pero es la parte número 1. La parte número 2 se verán aspectos más computacionales también asociados a diagramación de procesos con fines de simulación, porque una cosa es construir un diagrama de procesos para otros fines, pero si yo construyo un diagrama de procesos con fines de simulación, el diagrama es ligeramente diferente. Esa va a ser la parte segunda, donde es la preparación ya para ir al computador y simular. Primero hay que aprender a diagramar, ¿no? Y hoy vamos a ver pues los fundamentos que les puedo decir que lo que vamos a ver hoy realmente hay cosas que no se dan regularmente y me incluyo en mis clases quizás por la estructura de los cursos que en mi caso pues he hecho estudiar cosas nuevas y que son parte también pues del libro que estoy haciendo en simulación por eventos discretos. Ese libro va a salir el próximo año y esto es básicamente el los primeros capítulos, los primeros dos capítulos están parte de lo que se va a hacer, lo que vamos a ver hoy. Por supuesto, muy simplificado y con ejemplos, entonces vamos a empezar. Si se escucha muy bajito o lo que sea, me dicen por favor, Juan o cualquier persona que no escuche bien y haré un esfuerzo pues para hablar un poco con mayor volumen. Voy a empezar entonces. Antes de definir, como dice aquí la diapositiva, la simulación por eventos discreta, donde las siglas vamos a tomarlas como SED, como la sigla SED, pues por facilidad pues de la presentación. Entonces, antes de definir es conveniente, porque aquí vamos a definirla, ¿no? Y esa definición tiene que tener clara qué entiendes tú por variable de estado y qué entiendes tú por estado del sistema en determinado tiempo t. Hoy tiene que estar muy clara o totalmente clara el significado de las variables de estado y el estado del sistema en un tiempo t, con ejemplos relativamente sencillos que vamos a ver a partir de ahora. Entonces vamos a empezar con esas definiciones. Sin embargo, vamos a ver primero una situación. Voy a salirme de acá y vamos a mirar esta parte. No necesito que vean que escuchen este video, sino simplemente que vean la pantalla.
Si no la ven, si lo ves, Juan Guillermo, ¿me puedes confirmar si ven esta? Sí, señor. Sí, sí, lo estamos viendo. No necesitamos que escuchen, sino que vean una situación. Yo voy a ir mostrándola y es la situación de unas filas de personas en una clínica. Eso es un caso real, no vamos aquí a hablar del hospital ni nada de eso, sino que es la situación de las clínicas. Esto es un país específico, no vamos a entrar en esa situación, pero específicamente sí es una problemática que se vive en todos los países de nuestra región y en el mundo incluso. Entonces, estas filas que se pueden ver larguísimas para una clínica, personas que están pues con problemas de salud, hay unas personas delicadas de salud, pues uno dice, bueno, ¿cómo puede saber cómo analizar ese sistema con simulación, con eventos discretos? O sea, ¿qué podemos ver ahí? Lo primero, antes de simular, siempre hay que mirar las variables de estado o las variables que me interesen, el estado del sistema que me interese registrar. Las variables de estado es como como un mapa de indicadores de cómo se encuentra la situación en determinado momento. Entonces, aquí arriba podemos ver para un objetivo específico de minimizar esas filas de personas al ingreso de la clínica, una variable de estado inicial, que es cantidad de pacientes haciendo fila fuera de la clínica. ¿Cuántos hay ahí? Entonces yo puedo decir que el estado del sistema a las 6:28 de la mañana son 15 pacientes haciendo fila. Entonces fíjate lo que ocurre con lo que se llama estado del sistema, ¿no? Estado del sistema, entonces, está determinado por el valor que tienen las variables de estado en un momento específico. 6:28 de la mañana. A las 6:29 a lo mejor el estado es distinto o a lo mejor es el mismo estado. No sabemos si va a cambiar, pero necesitamos tener claro qué variables nos interesan ver de allí para poder registrar el estado de la manera que queremos. ¿A qué me refiero con eso? Miremos otra situación, otro objetivo. Si el objetivo para mí no es simplemente minimizar las filas de pacientes, sino que mirar los pacientes críticos que hayan en esa fila. A mí quizás no me interesa solamente ver todos los pacientes que hay allí, sino cuáles hay críticos y minimizar los pacientes críticos en dicha fila. Si ese es mi objetivo, entonces tengo que tener variables de estado que vayan en la dirección de ese objetivo. Y hay dos variables que se colocan allí. Una variable es cantidad de pacientes haciendo fila, es la misma variable de estado anterior, pero otra variable de estado adicional que es cantidad de pacientes críticos en esa fila. Necesito saber entonces cuáles hay críticos allí. Entonces, dependiendo del objetivo que quiera yo, se perfecciona un poco la variable de estado, cuántas variables de estado necesito, y el estado del sistema queda un poco más refinado, donde yo puedo decir que el estado del sistema a las 6:28 AM ya no son solamente 15 pacientes haciendo fila, sino que de esos 15 pacientes hay 2 pacientes críticos en esa fila, ¿no? Que la idea es minimizar esos pacientes y tener un tratamiento especial con ellos, pero ya los identifiqué. Eso es algo inicialmente importante en simulación por eventos discretos. Es primeramente tener claro el objetivo que persigo. En segundo lugar, las variables de estado que van en la dirección de ese objetivo que quiero ver en cada momento del sistema objeto de estudio. Y segundo, que tengo que tener interés en registrar el estado del sistema en cada tiempo T, pues para ver qué hago con esa información. ¿Hasta ahí me comprenden bien? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me explique, por favor? Juan, ¿todo va bien? Ok, Estamos escuchando sin problema. listo, gracias. Qué pena molestar tanto, pero es porque hay veces, una vez estaba haciendo una charla y se me había ido el internet y nadie me estaba escuchando. Bueno, continuemos. Estoy viendo el chat también que me están diciendo que todo está muy claro y les agradezco a los que están en el chat diciéndome porque tengo también el chat en otro computador y estoy mirándolo también. Muchas gracias. Sigamos entonces. En los aspectos relevantes del proceso, de un proceso, uno mira también, voy a salirme de acá de nuevo y vamos a ver otro video. Necesito también
que lo miremos. Miremos este otro caso. También con miras a ver las variables de estado. Las variables de estado y el estado del sistema son los dos conceptos que estamos en este momento tratando de entender, pues, cómo operan esos dos conceptos en cualquier sistema. Lo que vamos a ver a continuación, y no necesitamos escuchar el video, sino ver lo que está pasando allí. Eso es una línea de ensamble de motos, es en otro país, no nos interesa el contexto, sino ver esa situación y después vamos a analizarla posteriormente. Aquí vemos la línea de ensamble donde están unos inventarios de proceso, hay unos motores, por ejemplo, que están allí. Ahí la persona enseña los marcos, el chasis de la moto y entre otros elementos de la moto que están allí. Posteriormente está el ensamble, ¿no? La línea de ensamble donde todos los elementos van a encajar allí y se arma la moto efectivamente, ¿no? Cuando uno analiza esta línea, que me tocó analizarla en alguna ocasión pasada, hace muchos años, también con simulación discreta, por cierto, que eso lo cuento pues en el libro en algún un punto de capítulos posteriores, eh, eh, existe pues una necesidad de definir algo que antes, cuando me tocó analizar esa línea de ensamble en su momento, no lo había visto como lo veo ahora, que uno ya tiene como más experiencia, muchos años ya de trabajo en el tema. Acá, por ejemplo, como procesos relevantes de esta línea que les mostré en el video, hay, por ejemplo, unas llantas, un inventario de llantas que preocupa un poco. Ya vamos a ver por qué preocupa. O los marcos de las motos son preocupantes, los tanques de gasolina también, la línea de ensamble y su desempeño como tal también, y el inventario de motos ensambladas en ese día. Fíjate que aquí estoy poniendo 5 elementos preocupantes de la línea de ensamble, habiendo muchos más. Por ejemplo, el inventario de motores o quizás el inventario de herramientas que tiene la línea de ensamble para poder ensamblar todo adecuadamente. Hay muchas más cosas que estas 5 cosas que he colocado aquí como elementos relevantes. Entonces, yo tengo que siempre, cuando analizo un sistema, pues con simulación discreta, yo tengo que mirar cuáles son los elementos clave para poder definir las variables de estado. Quizás me interesa saber el inventario de llantas que hay en esa línea en determinado tiempo T. ¿Por qué? Porque las llantas hay veces se agotan, porque las llantas hay veces no están disponibles como si lo están, por ejemplo, los motores. Entonces, carece de importancia para mí tener una variable de estado de los motores, dado que siempre están los motores disponibles. Entonces, las variables de estado normalmente son las variables que yo elijo como relevantes para poder tener el esfuerzo computacional de rastrear esa variable en el tiempo y ver cómo está, asumiendo que las demás cosas funcionan bien. Aquí hay un objetivo que es hacerle seguimiento al desempeño de la línea de ensamble. O sea, yo quiero hacerle seguimiento al desempeño de esta línea de ensamble y hacerle seguimiento a los inventarios de llantas, chasis, tanque de gasolina, asumiendo que todas las otras cosas del inventario en proceso de la línea de ensamble están bien. O sea, no hay agotamiento de lo demás. Por eso tengo que tener claro el objetivo. Mi objetivo es hacerle rastreo a ciertos aspectos, pero no a todos, porque no es necesario preocuparme por todo. Y ese es un aspecto de simplificación de la problemática muy importante que se gana con los años de experiencia también en consultoría, que nos ha tocado hacer en varias ocasiones, que es simplificar. O sea, qué necesito ponerle atención y qué no del mismo sistema. Aquí, por ejemplo, hay unas variables de estado que pueden haber muchísimas, muchísimas más. Acá lo que estamos haciendo es un ejemplo para explicar pues lo que queremos que es el concepto de variable de estado. Y en la variable de estado aquí es el inventario en proceso de llantas, que es una variable que me importa, me preocupa porque hay veces hay agotamiento de llantas. Inventario en proceso de chasis también por el mismo motivo.
inventario en proceso de tanques de gasolina, inventario de motos ensambladas en ese día, que me interesa rastrear esas motos que van siendo ensambladas cada día. Y me interesa también saber en cada tiempo T cómo está la línea, si está operando, si está detenida, porque la línea hay veces se detiene, hay veces opera y se detiene. También me interesaría saber el motivo de por qué se detuvo la línea. Esas variables de estado que estoy eligiendo ahí son variables de estado que pueden ser un conjunto de variables, porque para un sistema de esto, las variables son muchísimas, muchísimas más. ¿Por qué se eligen eso? Por su criticidad, porque quiero ver qué pasa con esas variables cada tiempo t. Y por eso es que existe, por ejemplo, lo que puede ser el estado del sistema. Y el estado del sistema, uno dice, ¿cuál es el estado del sistema a las 9:35 de la mañana? Entonces me gustaría saber cuál es el inventario de llantas, el de chasis, el de tanques de gasolina, el inventario de motos ensambladas en ese día, y si la línea está detenida o funcionando. Ahí hay un ejemplo, 9:35 AM, 60 llantas en inventario en proceso, 40 chasis, 30 tanques de gasolina, 50 motos ensambladas en ese día y ya son las 9:35 de la mañana y estado de la línea de ensamble detenida en esa hora. Está detenida, no está funcionando. Si ese es el reporte que yo quiero tener cada momento T, entonces esas variables de estado son las correctas. Esas variables de estado son las correctas. Si ese es el reporte que me interesaría tener. Y fíjate que si voy a simular todo el día, todo un día o toda una semana, entonces tengo mucha información porque cada minuto tengo el estado del sistema, 9:35, 9:36, quizás cada segundo también lo puedo tener. Entonces tengo muchísimos datos del sistema, pero tengo que tener un fin, hacer algo con esos datos que en la parte 2 y probablemente 3 de estos tutoriales podríamos ver exactamente el análisis de datos, que ya sería ya cuando simulemos y tengamos todo ya en el computador, la respuesta, entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Pero ya previamente tenemos que tener una idea de qué uso le vamos a dar y por qué quiero hacer un reporte de las llantas y el agotamiento de las llantas, el porcentaje de tiempo que la línea está detenida, cuántas veces hay que decirle a la bodega que me traiga más tanques de gasolina que se hagan agotado. O sea, quiero tener todo ese reporte y un análisis de datos que, como les dije, es algo posterior que se analiza. Esta parte ya uno dice, bueno, tengo que tener hasta aquí claro que es una variable de estado y su relación con el objetivo que se persigue, ¿no? Y qué significa el estado del sistema en un determinado tiempo t. Ustedes me pueden decir en el chat que lo estoy viendo, si podemos continuar, si todo está claro hasta aquí, por favor. Si pueden colocar algunas personas en el chat, si está claro, esos conceptos, variable de estado, estado del sistema. Yo estoy viendo el chat en este momento, entonces me pueden ayudar, por favor. Listo, ya tengo una respuesta allí. Entonces, continuar. Listo. Gracias por la ayuda. Ok, entonces sigamos. Ahora definiremos qué es un evento, porque ustedes saben que es simulación por eventos discretos. Y no hemos definido ni evento ni discreto, pero ya vamos a mirar esos conceptos ahorita que tenemos claro qué es una variable y qué es el estado del sistema. Ahora sí vamos a mirar qué es un evento. Y después de definir los eventos, pues ya podemos definir simulación por eventos discretos. Después de esto, vamos a ver qué es un evento. Los eventos son situaciones que ocurren en instantes concretos de tiempo. Un evento ocurre en instantes concretos de tiempo, repito, 9:30, 9:40, 10 de la mañana. Un evento ocurre es en momentos de tiempo concretos. Esos momentos de tiempo concretos se llaman momentos discretos, en instantes discretos. Entonces, los eventos ocurren en simulación por eventos discretos, los eventos ocurren en momentos discretos de tiempo. Y esos eventos desencadenan cambios en el valor de las variables de estado, alterando el estado del sistema. Evidentemente, el estado del sistema cambia. A las 9:40 puede ser un estado distinto que a las 10:45, que a las 12 del día,
que al día siguiente o en un estado diferente. ¿Cómo cambian los estados? Por los eventos. El estado del sistema cambia por los eventos. Entonces vamos a explicar acá el mismo ejemplo de la fila que hemos visto ahora, que es minimizar las filas en la calle pacientes críticos al ingreso de a la clínica, donde el estado del sistema a las 6:28 AM eran 15 pacientes haciendo fila, 2 de ellos críticos, ¿no? Entonces, fíjate que aquí puede ser el tiempo, las 6:35. Ya a las 6:28 habían 15 pacientes con 2 críticos. De esos 15 habían 2 críticos. Ahora, a las 6:35 llega un paciente crítico más. Por lo tanto, eso hace que el estado del sistema cambie. El evento es llegada de un paciente que ocurrió a las 6:35, dejando el estado del sistema en 3 pacientes críticos y 16 pacientes en la fila en total, ¿no? A las 6:40 se atiende un paciente, o sea, la fila se reduce, pero no es un paciente crítico, por lo tanto, se reduce la fila a 15 y los pacientes críticos siguen en 3. A las 6:50 se atiende un paciente crítico, entonces disminuye los pacientes críticos a 2 y la cantidad de pacientes de la fila disminuye a 14. Asimismo, uno puede tener el estado del sistema que se ve en la fila tercera, cambiando el estado del sistema con eventos que están en la columna de la mitad. Llega un paciente crítico, se atiende un paciente y llegan 2 pacientes, eventos. Y esos eventos ocurren en momentos de tiempo concretos. Fíjate que a las 6 y le voy a decir algo aquí importante. A las 6:55, a las 6:55 no ocurrió ningún evento. A las 6:55 no ocurrió ningún evento, porque ocurren eventos a las 6:50 y a las 6:58. A las 6:55 no ocurrió ningún evento. Por lo tanto, el estado del sistema a las 6:55 es el mismo que el de las 6:50, porque todavía no ha pasado nada. Es el evento el que cambia el estado del sistema. Si no pasa ningún evento, el estado del sistema se sostiene como estaba la última vez. Ya vamos a mirar eso en más detalle. Ya, lo que acabo de decir lo vamos a ver en más detalle en un momento, para que les quede claro, claro en la cabeza. Este día es un día de conceptos. Y estos conceptos, si se tienen bastante claros, llegar, por ejemplo, a la diagramación y al computador se hace relativamente fácil. O sea, uno debe a tener un dominio alto de estos conceptos que muchas veces, y me incluyo ahí yo mismo, hay veces no profundizamos mucho en estos conceptos que vamos a ver ahora. No le tomamos todo el tiempo necesario. Mira, observa que los eventos, que son los que están en la columna de la mitad, ocurren en momentos de tiempo discretos. Discretos es que no ocurren permanentemente. Algo que ocurre continuamente es que, por ejemplo, llegar a un cliente todo el tiempo, que llega un cliente, llega un cliente, llega un cliente. Eso no pasa. Los clientes llegan en momentos específicos. Llega un cliente a las 6:35, después llega otro a las 6:36. Bueno, un minuto después. Pero entre las 6:35 y las 6:36, en ese minuto no llegó nada. Se demoró un minuto en llegar el siguiente. O sea que no pasa de manera continua los eventos, sino que pasan en tiempos discretos. Por eso es que la simulación se llama simulación por eventos discretos, porque se trata de analizar eventos que pasan en momentos de tiempo muy concretos, no pasan continuamente, pasan a una hora específica, después vuelven a pasar después de un tiempo, y eso es lo que hace que esta simulación sea particularmente distinta a lo que es simulación continua, que es otro tema diferente. Ya veremos esta simulación con eventos discretos, la utilidad que tiene y qué tipo de sistemas se analizan con ella. Pero sigamos con los conceptos. En principio ya tenemos que tener claro que los eventos modifican el estado del sistema, como podemos ver en la tercera columna que se ha modificado, y que esos eventos ocurren en momentos de tiempo discretos, o sea, no pasan todo el tiempo, pasan a determinadas horas del día o de una semana o de un mes. Vamos a ver eso de lo continuo. Voy a salirme de acá otra vez y vamos a mirar.
otro video que no necesitamos de nuevo escuchar nada de esos videos, sino ver. Necesitamos ver. Esto es una refinería. Esto es una refinería donde hay unos transportes de fluido por esas tuberías. Y ese transporte de fluido ocurre de manera continua. Ocurre de manera continua. Ese transporte de fluido es continuo. Acá, por ejemplo, esto es un video del análisis de todo lo que es la refinería y todo lo que va por esas tuberías que pasa continuamente. Resulta que ese sistema continuo hace que yo no pueda analizar ese flujo, ese transporte con eventos discretos. ¿Por qué? Porque el transporte de fluido por esas tuberías ocurre de manera continua. Para que fuera discreto, tenía que ser que el transporte inicia a las 7 de la mañana y termina el transporte a las 7:10, 10 minutos de transporte de algo, y después se para el transporte y vuelve a ocurrir otro transporte a las 7:30, y de las 7:30 a las 7:50 hubo transporte. Después se para ese transporte y vuelve a ocurrir otro transporte en otro momento. Eso sí sería transporte discreto. Es como cuando ocurre los camiones, por ejemplo, en un centro de distribución. Esos camiones llegan a ciertas horas a la empresa para poder llenarse de producto e irse a los clientes. Esos camiones llegan a una hora específica. Los camiones no llegan todo el tiempo, llegan a una hora específica. En ocasiones les damos una cita para que lleguen a la empresa. Esos camiones llegan a las 8:45, digamos. Y a las 8:50 ya están, perdón, 8:45, digamos que a las 9 de la mañana ya están listos para irse y se van, y después vuelven a llegar en otro momento. Lo normal en empresas de manufactura es que todos esos procesos de transporte ocurren de manera discreta, porque ocurren en momentos concretos, no ocurren todo el tiempo. Eso es discreto. Pero en las refinerías, o donde hay, por ejemplo, flujos continuos, empresas de alimentos, donde hay, por ejemplo, tuberías, donde pasa leche o yogur o todo eso, esos transportes específicos no son modelables desde los eventos discretos, a menos que uno pueda decir, se puede discretizar quizás, eso es otro tema, pero en principio eso no es modelable en primera instancia porque es un flujo continuo y no hay un inicio ni un fin. Los eventos discretos tienen inicio, fin y después vuelven a ocurrir después en otro momento, como la llegada de un cliente, por ejemplo. Un cliente llega y después vuelve a llegar otro cliente después y vuelve a llegar otro cliente después, no llegan continuamente. Entonces, este es un ejemplo de un proceso continuo que no es modelable desde lo discreto, desde el evento en tiempo discreto, que es lo que quiero que quede claro para ustedes, ¿no? Sigamos. Observa también que estos eventos generan cambios en las variables de estado, como se puede ver en la última columna, y lo que estamos viendo en la última columna es justamente una simulación manual del proceso de la fila. La fila, ahí estamos viendo una simulación manual donde vemos el cambio de la fila con el tiempo. Y ese cambio es justamente una simulación por eventos discretos. O sea, ahí estamos haciéndolo de una manera pues, bastante sencilla, por supuesto, pero esta tabla ya es una simulación de la fila de esa clínica por eventos que pasan discretamente, que es llegada al paciente crítico, llegada de pacientes, atención de pacientes, son eventos absolutamente discretos y adelante en la última columna está la cola como va cambiando. Por lo tanto, esto es un ejemplo de simulación por eventos discretos, efectivamente. Uno diría, bueno, ya cuando vaya al computador y quiera simular la cola, bueno, eso es otro tema donde vamos a ver cómo esos eventos el computador los reconoce y cómo hacemos todo eso. Eso es otro caso, otra situación que parte del dominio de estos conceptos. Ahora, quiero ver algo acá también. Antes de definir simulación por eventos discretos, yo quiero preguntar,
algo en esta tabla para ver si vamos bien. Recordemos que este es un tutorial y un tutorial tiene sentido si todos los conceptos van en orden. Yo quiero saber si ustedes me podrían decir si a las 7:25, a ver, vamos a ver si aquí podemos hacer eso y ustedes en el chat me pueden responder rápidamente. Eh, con alguna respuesta ya tendría. Si a las 7:25, ¿cuál es el estado del sistema a las 7:25 de la mañana? ¿Cuál creen ustedes que es el estado del sistema a las 7:25? Si lo pueden saber, me dicen en el chat. Y si se equivocan, no hay problema porque estamos en un tutorial y aquí todo como que se perdona, ¿no? Entonces, dígame, por favor, ¿cuál sería para ustedes el estado del sistema a las 7:25 de la mañana? Muy bien, exacto. Perfecto, las respuestas que he tenido están muy bien, muy bien. Es el mismo estado que las 7:20, correcto, o sea que vamos bastante bien. Yo pensaba que estaba hablando como muy rápido. Si hablo muy rápido, me dicen, por favor, que yo me emociono con eso y hay veces lo digo muy rápido, pero con esas respuestas veo que vamos bastante bien. Entonces, ahora vamos a definir simulación por eventos discretos. Ahora sí. Yo he visto, pues, en ocasiones uno mismo, hay veces en las clases que uno mismo da, directamente define simulación por eventos discretos de una vez, sin haber aclarado lo anterior. Y resulta que si ustedes ven la definición, pues tiene todo que ver con lo que acabamos de decir. Que simulación por eventos discretos es una técnica utilizada para modelar, imitar y analizar la operatividad de sistemas donde los cambios de estado ocurren en puntos específicos de tiempo, es decir, en momentos discretos, como resultado de la ocurrencia de eventos. O sea, es claramente lo que acabamos de decir, ¿no? Donde los cambios de estado ocurren en momentos específicos de tiempo, no ocurren todo el tiempo, o sea, los cambios de estado, cambia el estado a las 2 de la tarde, el estado era X estado del sistema, ocurre un evento y cambia el estado, pero eso hay que esperar a que ocurra el evento. Por eso ahí en verde está resaltado que los cambios de estado son el resultado de la ocurrencia de eventos, que es como un resumen de lo que ya hemos dicho, ¿no? Prácticamente un resumen. Aquí dice que la diferencia de las simulaciones continuas en las que el tiempo avanza de manera uniforme, en una simulación por eventos discretos, el tiempo salta de un evento al siguiente y entre esos eventos no ocurre ningún cambio de estado en el sistema. Entonces, fíjate que yo puedo, y es que me quiero devolver un poco acá, porque este es un caso bastante fácil, porque vamos bien con este caso, es que aquí, por ejemplo, tengo simulado desde las 7:35 hasta las 7:45. Es decir, 1 hora de 10 minutos. No necesité simular o saber qué pasa a las 6:33, 6:42. No, la simulación por evento discreto salta al evento, a la hora donde va a pasar el siguiente evento, porque es allí donde va a cambiar el estado. No necesito preocuparme por lo que va a pasar a las 6:33, 6:38, por ejemplo. A las 6:38 yo ya sé cuál es el estado. ¿Por qué ya sé cuál es el estado? Pues porque a las 6:38 no ha pasado nada, ningún evento, y el evento entonces es el mismo desde las 6, el estado es el mismo desde las 6:35. Lo misma pregunta que les hice hace un momento, ¿no? Entonces, la eficiencia de la simulación por eventos discretos es que como el sistema cambia por eventos, entonces le interesa el salto en el tiempo, es ágil, es muy ágil porque salta cuando pase algo. Cuando pase algo. Si no pasa nada, él sigue derecho y termina la simulación y dice, mire, el estado del sistema se simuló desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana el estado del sistema era exactamente el mismo del de las 8 de la mañana porque entre las 8 y las 10 no pasó nada. Y él salta directamente de las 8 a las 10 de la mañana. Eso es como una eficiencia, digámoslo así, de la simulación por eventos discretos porque él está pendiente de si va a ocurrir algo que cambie el estado. De lo contrario, no le interesa hacer el registro de las variables, dado que ya sabemos cuál es el estado por la condición justamente última que haya tenido el sistema. Bien.
aquí. ¿Por qué los eventos desencadenan cambios en el estado del sistema? Eso es una buena pregunta. O sea, ¿por qué un evento cambia las variables de estado? Eso es algo que también uno dice que no profundizamos muchas veces y resulta que esto es bastante relevante porque está relacionado con los procesos. O sea, ¿por qué un evento cambia el estado del sistema o cambia las variables de estado? Porque los eventos son realmente situaciones asociadas con activación de procesos, los cuales son aquellos que generan los cambios en las variables de estado. Son esos procesos los que generan cambios en las variables de estado. Entonces, cuando uno conecta el concepto de variable de estado, que ya lo vimos, estado del sistema, que ya lo vimos, ¿no? Eventos y procesos, entonces uno ya queda con todos los elementos para lo que sería posteriormente los diagramas de procesos, que eso es lo que veríamos en la parte 2 de los tutoriales. Pero tenemos que tener claro esto de los procesos, que no es trivial. Ya veremos alguna situación que uno diría, bueno, ¿cómo es la conexión entre eventos y procesos? Ya lo veremos. Supongamos aquí un restaurante, están las personas ahí comiendo ciertos platos, un restaurante tradicional, digamos, y uno puede mirar que ahí hay unas sillas vacías, unas mesas vacías, y me interesan esas mesas y sillas vacías porque quizás yo soy el dueño del restaurante y quiero hacer una medición de cuál es el desempeño, el flujo de personas y la ocupación de las mesas y las sillas, probablemente. No solamente eso, sino cómo se consumen mis platos, los platos que estoy vendiendo y el flujo de dinero también que tengo en mi restaurante. En ese restaurante yo puedo tener varias variables de estado. No sé si ustedes podrían decirme al menos una variable de estado en el chat, por favor, para saber si qué variable de estado ustedes quisieran rastrear cada minuto en el restaurante, cómo está. Pueden colocarme, por ejemplo, alguno de ustedes alguna variable de estado, por favor, en el chat, por favor, que me digan qué variable de estado como que ven ahí como interesante rastrear de ese restaurante. Ujú. Número de cliente, cantidad de mesas ocupadas, pedidos solicitados, entrada de parejas, puede ser, ¿no? Tiempo promedio de estancia de los clientes, tiempo de atención promedio, va muy bien. Los platos que han pedido, es exacto. Están muy bien en el concepto de lo que quisiera rastrear. Ya cuando vamos a la programación, ya uno dice, bueno, ¿cuáles variables de las que me interesan podemos incluirlas en una simulación por eventos discretos y cuáles no? Y cuáles podrían ser tratadas de otra manera. Entonces vamos a ver esto acá. Aquí es importante tener claro esto, este objetivo. Por eso lo pongo acá. El objetivo de este restaurante es analizar el desempeño operativo, logístico y financiero del restaurante. Hay muchísimas variables de estado, ¿no? Uno puede tener, como ustedes han colocado ahí en el chat, cantidad de clientes atendidos en el día. Yo quisiera saber el estado del sistema, por ejemplo, a las 10 de la mañana, que mire cuál es el estado del sistema a las 10 de la mañana, donde yo veo cuántos clientes han sido atendidos hasta las 10 de la mañana. ¿Cuántos clientes en espera, de clientes en espera para ingresar en la cola del restaurante? Quizás hay personas haciendo fila que quieren ingresar o quizás no. Cantidad de clientes consumiendo el plato número 1, cantidad de clientes consumiendo el plato número 2 en ese instante quizás, o cantidad de platos vendidos, platos 1 vendidos, cantidad de platos número 2 vendidos, etcétera. Cantidad de dinero recolectado hasta ese momento, cantidad de sillas ocupadas en ese instante, cantidad de mesas ocupadas. Y también si yo me voy a la cocina del restaurante, inventario de carne de res, carne de cerdo cruda, inventario de papa, inventario de tomate, aceite de cocina, salsas, especias, todo eso me podría interesar, me podría interesar. Es interesante entonces ver que estas variables de estado van a cambiar con eventos, lo que acabamos de decir ahora. Las variables de estado cambian con eventos.
Entonces, ¿cuáles son los eventos que cambian estas variables de estado, ¿no? Entonces, aquí está la pregunta, ¿qué eventos son aquellos que mueven estas variables mencionadas? Y fíjense que hay varios etcéteras. Ahí en esas variables de estado hay varios etcéteras, por lo tanto, esa lista puede ser muchísimo más grande que esa que tengo allí. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, una de las variables de estado, que es el inventario de papa, el inventario de papa cruda en la bodega de la cocina, donde hay dos eventos que mueven ese inventario, o que he colocado ahí que lo mueven. Eventos. El primer evento que aumenta el inventario de papa es la llegada del proveedor de papa con el cargamento de papa que se solicite. Llega el proveedor y por lo tanto ese proveedor que llega y hace incrementar ese inventario de papa que yo tenga ahí. Y hay otro evento que disminuye el inventario de papa, o sea, el primer evento aumenta el inventario y el otro evento disminuye el inventario, que es el recibo en cocina de la solicitud de un cliente de un plato específico que requiere una cantidad concreta de papa. O sea, me pidieron, por ejemplo, yo no sé, ahora que estabas, que la reunión va a ser en Medellín, digamos, bandeja paisa, digamos bandeja paisa, y uno dice, bueno, eso tiene papas allí metidas de alguna manera dentro del menú. Entonces uno diría, bueno, me pidieron tantas bandejas paisas o chuleta de pollo o lo que sea que tenga papas involucradas. Esos platos que me están pidiendo hacen disminuir el inventario de papa. Entonces, las solicitudes de los clientes me disminuyen el inventario de papa, de platos que necesiten papa, y la llegada del proveedor con el cargamento me aumenta el inventario de papa. Pero lo que vamos a mirar aquí no es solamente los eventos, sino los procesos, porque habíamos visto que los eventos desencadenan procesos. Y eso es lo que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Esta es la conexión de eventos con procesos, ¿no? Entonces miremos el primero de los eventos, llegada al proveedor de papa con el cargamento de papa solicitado, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, el proceso de recepción de materias primas. O sea, llega el proveedor y activa el proceso de recepción de materias primas y activa el proceso de control de alimentos, el control de calidad que están haciendo en la foto de abajo. Están haciendo el control de la llegada del producto, la inspección. Entonces, ese evento me activa esos procesos y esos procesos, después de que ocurran, me incrementan el inventario de papa. Pero después de que este proceso ocurra, o sea, este proceso entonces está conectado con el evento y esto es muy importante cuando yo voy a simular una compañía. Fíjate que aquí estamos en un restaurante, ¿no? Que uno podría hacer bastante simple, ¿no? Sin embargo, cuando uno profundiza en sus procesos, un restaurante es prácticamente como una empresa grande, manufactura o lo que fuera, o sea, tiene todos los elementos. Y hay más cosas que aquí se pueden decir, por ejemplo, que no siempre llega solo papa, llegan frutas, llegan cárnicos. Y todos esos eventos, llegada del proveedor de papa, llegada del proveedor de frutas, que puede ser el mismo quizás, llegada del proveedor de cárnicos, me activan el mismo proceso de recepción de materias primas. O sea que hay una relación de esos eventos con el mismo proceso. O sea que puede haber un proceso encadenado con varios eventos diferentes. Y puede ser, y también en el análisis de la situación que me toque analizar, puede ser que cada proceso tenga tiempos diferentes. Por ejemplo, que cuando llegue la papa, el mismo proceso de recepción de materias primas se demore 25 minutos aproximadamente en la revisión del cargamento y que cuando se trate de frutas me demora un poco más, pues porque hay veces hay frutas en mal estado y tengo que seleccionarlas y se demora más. Y que cuando llegan los cárnicos van directamente al congelador y probablemente me demore menos, de 15 a 20 minutos. Entonces los tiempos del mismo proceso son distintos para los eventos. Entonces, ese entendimiento del proceso en esa dimensión es lo que me hace simular de una manera muy adecuada o el sistema objeto de estudio dependiendo de la situación que yo quiera estudiar.
Si yo quiero analizar, por ejemplo, solo papa, hay que mirar es cómo se aísla la papa del resto de eventos que también me están activando el mismo proceso de recepción de materias primas. Y ya eso sería objeto de lo que se verá posteriormente. Pero aquí, en esta parte 1 del tutorial, pues lo que hay que ver es tener un ojo muy fino, ¿no?, del experto para determinar cuál es la conexión de eventos y procesos de una manera muy fina, como acabo de decir, o detallada, ¿no? Y el otro evento, que es recibo de la solicitud de un cliente de un plato que requiere papa, si yo recibo en la cocina esa solicitud, ese evento genera un proceso de preparación de órdenes en la cocina. O sea, llegó la solicitud, ahí la persona lee la solicitud, eso genera un proceso de preparación del plato respectivo, y después de que ocurra esa preparación del plato es que el inventario de papa disminuye. Fíjate que hay entonces una conexión de eventos, procesos y el impacto final, que es que la variable de estado ha sido modificada. Entonces, esa conexión, si yo la comprendo bien, entonces entiendo el modelo desde el punto de vista de eventos y eventos discretos y el impacto en los procesos, y eso me permite tener habilidad para modelar, diagramar el proceso, que es la parte 2 del tutorial, ¿no? Recordemos que estamos en la parte 1. Recuerda que los eventos ocurren, aquí es un recorderis porque siempre es muy importante que los eventos ocurren en instantes concretos de tiempo, es decir, no pasan de manera continua, sino en momentos discretos, y veremos además que los eventos que se consideren son solo aquellos controlables por la empresa. Este aspecto de eventos controlables no lo he visto realmente en ninguna parte que se diga, pero cuando uno hace una consultoría, una asesoría en simulación, uno se da cuenta de esto que voy a comentar a continuación. Miren, les voy a comentar esto de esta manera. Miramos este evento de recibo en cocina de la solicitud de un cliente, de un plato que requiere papa, ¿no? Entonces, ese evento está en azul, aquí abajo dice momento de recibo en cocina de la solicitud. Reciben eso, pero antes de ese momento, hay dos momentos más, porque cuando reciben la orden del cliente, antes ha ocurrido que el cliente ha hecho la toma del pedido en la mesa, ha hablado con una mesera o un mesero y le ha dicho, mire, yo quiero tal plato. Ese es otro evento discreto. Y antes de ese, ocurrió el momento de llegada del cliente a la entrada del restaurante y solicitud de mesa. Eso también es un evento discreto. Ambos eventos fueron antes del momento de recibo en la cocina del pedido del cliente. O sea, antes el cliente debió haber llegado al restaurante, sentado en la mesa, pedir lo que quería a un mesero o mesera, y después ahí sí se lanza la orden y en la cocina reciben el pedido. Sin embargo, miren lo que ocurre. Aquí hay una conexión de procesos. La persona llega al restaurante y solicita la mesa, y se activa el proceso de asignación de mesa a clientes que llegan. Ese proceso se activa. Después sigue el evento de la toma del pedido del cliente en la mesa, y ese momento de toma del pedido del cliente activa el proceso de toma del pedido en mesa y transferencia del pedido a la cocina. O sea, son esos procesos que están abajo. Posteriormente, existe el evento de recibo en la cocina de la solicitud y el proceso de preparación de órdenes en cocina. Fíjate que arriba en azul están los eventos y abajo están los procesos, absolutamente enlazados con los eventos. En simulación por eventos discretos, esos eventos de que están en azul, en recuadro azul, son eventos claramente discretos, ocurren en momentos muy concretos de tiempo y son los activadores de los procesos. Entonces, cuando uno va a simular por eventos discretos, uno tiene que ver esa conexión para poder hacer, simular los procesos conectados pues con los eventos. Entonces, eso es importantísimo porque normalmente en muchos diagramas de proceso
se analizan los procesos, proceso de la llegada de asignación de mesa a clientes, proceso de toma del pedido en la mesa del cliente y proceso de preparación de órdenes en cocina, pero muchos diagramas de proceso no tienen, porque no tienen que tenerlo tampoco, ¿no? Pero en muchos de ellos no tienen los eventos que conectan esos procesos, pero los diagramas que usa simulación por eventos discretos sí necesitan saber cuáles son los eventos activadores de los procesos. Ellos sí necesitan y por eso la diagramación de un proceso con miras a hacer una simulación computacional por eventos discretos tiene que tener procesos y eventos involucrados. Y eso es lo que se verá posteriormente, ya lo he dicho y lo repito para que se sepa la conexión de este tutorial con el siguiente, ¿no? Aquí hay algo importante que es la parte de eventos controlables, que es lo que quiero decir hoy, que uno dice, mira, existen esos dos eventos antes del recepción de la solicitud del cliente en la cocina, pero esos dos eventos iniciales pueden no estar bajo control del restaurante. El restaurante quizás tiene controles cuando el cliente se sienta en la mesa y llama al mesero o mesera y le dice, mire, quiero pedir algo, ¿no? Pero antes de eso, nadie le ha registrado la entrada, nadie ha tomado nota de que el cliente quería entrar por la puerta, no hay ningún sistema que controle los eventos anteriores, esos dos que estoy diciendo que son primeros, no hay un registro de ellos en muchos restaurantes, digámoslo así. Si no hay control de esos eventos discretos, no se pueden incluir en la simulación y hay que tener primero el control de esos eventos y de esos procesos, haciendo estudios de tiempos acerca de ellos para poder incluirlos dentro de una simulación por eventos discretos. Si es muy costoso controlarlos, porque registrar que cada cliente quiera entrar y registrar cuándo se le tomó el pedido y todo eso puede ser costoso. Entonces, ese restaurante de todas maneras se puede analizar sin tener en cuenta esos dos primeros eventos, porque yo puedo analizar la cocina y todo el consumo de productos y la salida de platos hacia el restaurante sin necesidad de analizar el resto del sistema. Y eso pues ya lo veremos ya cuando estemos en la diagramación. Hay normalmente en el tutorial siguiente, hay dos casos donde se presenta una simplificación del proceso por falta de información del resto de eventos y también la necesidad de simular todo el sistema porque ese es el deseo de la empresa, pues simularlo todo. Pero si yo quiero simular todo, tengo que tener el control de todos los eventos con estudios de tiempos respectivos, ¿no? Entonces, lo que digo ahí, que en caso de que la empresa no controle ni tenga registro de estos eventos, de estos que estoy resaltando ahí en un círculo negro, no es posible incluirlos en una simulación por eventos discretos. Y cuando la empresa tome control de ellos y tenga como objetivo estudiar esos procesos, la simulación los debe incluir, ¿no? O sea, si la empresa quiere incluirlos, hay que incluirlos, pero hay que hacer estudios de tiempos previos. Y, pero también quiero que tengan claro que uno puede simular el resto del restaurante sin necesidad de simular todos los procesos de allí. Y esa división es lo que pues se verá posteriormente, pero hay que tener claro en este tutorial que eso sí es posible. Uno puede hacer eso posible. Voy a mostrarles algo acá que también quiero mostrarles de eventos no controlables para dejar claro este aspecto que es muy importante para poder que comprendan todo lo que necesito que vean acá. Un segundo, por favor. Está el ensamblaje. Un segundo, por favor. Bueno, que no veo acá el video. Un momento. Allá. Este. Miremos este restaurante para que vean
lo que pasa. Y aquí con esto explico algo muy importante que quiero que tengan en cuenta en esta parte final de los conceptos. Este restaurante tiene estas bandas transportadoras donde no hay mesas y resulta que si uno le dice simule por eventos discretos este restaurante se podía analizar, se podría estudiar, efectivamente yo podría hacer, pero hay algo que no se puede simular por eventos discretos. Hay algo que no se puede hacer por eventos discretos en este restaurante de este tipo. Entonces les voy a decir qué es, para que quede claro en este tutorial, de qué es lo que no es posible verlo como discreto. Entonces miremos acá rápidamente. En este restaurante, pues uno tiene unas variables de estado diferentes, porque aquí no hay mesas ni sillas. Y hay unos variables de estado que están en esta, resaltados en amarillo, que es inventario de carne de res lista, puesta en la banda. Es una banda transportadora. Y yo quiero saber en cada instante cómo está ese inventario de productos en esa banda para ver si están agotados o no. Entonces, es unas variables de estado legítimas, donde yo quiero saber cómo están el estado de las bandejas que hay en esta banda en cada momento de tiempo. Papa cocinada en la banda, carne de cerdo lista en esa banda para que la gente la pueda tomar y comer, pero hay algo que quiero comentarles en este tutorial para que quede claro como un concepto relevante para tenerlo claro para lo siguiente. Mire, esto que estoy viendo acá arriba es uno de esas variables de estado, inventario de carne de cerdo lista puesta en la banda. Acá hay una bandeja con carne de cerdo lista que la gente la puede tomar. Ese inventario de carne de cerdo en la banda tiene dos eventos que varían ese inventario. Uno es el momento de reposición de carne de cerdo preparada en la bandeja respectiva sobre la banda. O sea, cuando repone la cocina en la carne de cerdo, cuando la repone, ese inventario sube. Y otro evento es el momento de consumo de la carne por parte de los clientes que disminuye el inventario de carne de cerdo. Este inventario de arriba es un evento discreto porque la cocina reabastece esas carnes en determinado momento, y el evento de abajo es un evento discreto también porque la gente consume la carne en tiempos discretos, pero es muy difícil de registrar y controlar. O sea que ese evento segundo, que es momento de consumo de la carne por parte de los clientes, no se puede registrar como eh, eh, dentro de los eventos discretos controlables. Un evento discreto, pero es no controlable por la empresa porque es muy costoso controlarlo. Entonces, eso hace que simular el consumo de productos en esa banda no sea fácil, sea algo que no sea fácil desde la simulación discreta, pero no es necesario simular el consumo en esa banda a menos que el objetivo que tengas tú sea medir el nivel de servicio de los clientes en la banda. Si ese es el objetivo, sí te toca simularla y no sería fácil con simulación discreta. Pero si el objetivo es analizar la operación de la cocina y los flujos financieros, no necesitas simular la banda, sino simular todos los demás eventos discretos asociados a la cocina, a la llegada de proveedores, al reabastecimiento de platos en la banda, etcétera. Esto que le estoy diciendo, que hay veces no es necesario simular todo, yo creo que es importante que se lo lleven por hoy y que lo tengan pues claro para el futuro tutorial. Yo quiero que me digan pues preguntas porque pues yo creo que los conceptos los he terminado en esta hora, y quiero que me digan si tienen alguna pregunta. No sé, Juan Guillermo, si podemos mirar si hay alguna pregunta en el momento. Sí, señor. Este es el momento para las preguntas. Si quieren, las pueden poner a través del chat, por favor. O si alguien O si todo está eh, claro, ¿no? quiere También. levantar la mano. Ujú. Yo tendría una pregunta, Juan José, mientras la audiencia Sí, adelante, por favor. se anima, porque tú estabas hablando de algo. A mí me parece que este tutorial es súper valioso en una cosa, y hiciste unas definiciones
que uno normalmente en simulación no hace. Pero después hablaste, dijiste, se va a cubrir en la siguiente sesión, pero que la diagramación de los procesos tendiente a la simulación es de cierta manera diferente a la diagramación de los procesos habitual que estamos acostumbrados a conocer como ingenieros industriales. Ujú, ¿Hay algún estándar? Yo siempre me he preguntado si hay un estándar que indique, o sea, así como para para la diagramación de procesos. Hay unos estándares, yo sí me he preguntado si hay estándares de diagramación para modelos de simulación de cualquier naturaleza, obviamente. Hay de otros, de agentes y eso, pero en particular en eventos discretos, si tú conoces ese estándar, si hay algún estándar que uno podría decir, vea, usted va a simular, antes de simular tendría que modelar de esta manera, porque yo siempre he ujú, visto, cada vez que toca simular, he visto un diagrama de flujo o algo como eso, pero de los tradicionales, y no este del que tú hablas y que sería la abrebocas del ujú. segundo tutorial que estaría a tu cargo. Pues a ver, o sea, son también estilos de profesionales que manejan el tema, ¿no? O sea, también puede haber personas que tengan un estilo diferente para incluir eventos, pero eso no significa que los eventos no estén ahí. Probablemente pueden estar más implícitos en ciertos diagramas, pero en mi estilo es que los eventos tienen que estar explícitos. Tienen que estar explícitos. Te lo digo como estilo porque yo he visto personas expertas en simulación discreta que toman un proceso, lo simulan, por ejemplo, en Flexim y lo toman directamente como de una manera, digamos, por su experticia, ¿no? Muy rápidamente, pero eso no significa que ellos no estén considerando conexiones de eventos y procesos. Lo están haciendo allí. Ahora, si estamos en tutoriales como estos, o sea, si estamos en el punto del tutorial, sí, como tutorial es necesario tener siempre en cuenta la relación explícita de eventos y procesos y ya cuando uno tenga más experiencia, ya se puede trabajar esa conexión que nunca deja de tenerse en cuenta, siempre se tiene en cuenta, pero de una manera más directa podría ser de otras personas. Pero sí existen diagramas que relacionan eventos con procesos, como los pues, diagramas de bloques condicionales habituales o diagramas de redes de Petri, pero eso lo veremos pues lo más fácil posible, pues porque hay personas que trabajan otro tipo de diagramación. Voy a tratar de ver algún panorama de ramillete de posibles diagramas en su momento para que lo conozcan aquí también en el tutorial próximo. Ujú. Ok. Espero que haya quedado claro, si no hay preguntas y que los conceptos hayan sido entendidos. De hecho, tengo muchas más diapositivas, pero creo que hasta ahí yo creo que es suficiente para el tutorial de hoy porque son los conceptos que son para hoy, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, aquí hay una pregunta de Kelly, de la Universidad del Atlántico, que te pregunta que si pueden preguntar sobre la experiencia realizando consultorías. Kelly, Sí. si quieres ampliar la respuesta, la pregunta, en el sentido de, por ejemplo, consultorías con simulación en general, ¿te refieres a eso? Sí, hay que ver es qué quieren exactamente saber, porque pues tengo muchos casos, entonces no sé si hay una pregunta concreta de la persona, de Kelly. Si tiene una pregunta ya más concreta. Dice que sí, que las primeras veces. Ok. Kelly, si quiere, bueno, si entiende, sé honesto y respóndele, y si no, pues tendremos la oportunidad de que Pues, supongo replique. que es la primera, o sea, la primera vez que uno hace consultorías, entiendo así, ¿no? Que Sí, podría sí, ser. sí. O sea, la realidad, cuando yo hice la primera consultoría de simulación en el año 2006, ¿no? O sea, hace ya bastante tiempo y fue muy, 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 muy compleja y llegando a o sea, ya respondiendo te le pregunto a ti, ¿no? La primera consultoría, ¿cómo me fue? Pues a mí me fue yo muy estresado porque fui muy atrevido, porque yo no tenía tanto conocimiento como me falta conocimiento, por supuesto, pero ahorita sé más de lo que sabía en ese momento. Y pues me fue bien, pero me tocó aprender mucho la parte de
sobre todo el código de programación, ¿no? Porque yo no soy ingeniero de sistemas realmente, entonces sufrí bastante en la parte de codificación y por eso hoy en día hice como una plantilla en Python para todos mis proyectos. O sea, yo tengo una plantilla y cuando voy a hacer una consultoría uso mi propia plantilla y modifico el programa en Python ahí para no hacerlo desde cero. Entonces, hoy en día era así. Antes no fue así y sufrí mucho por la parte computacional y por la comprensión de las variables de estado, porque yo tenía un listado gigantesco de variables de estado que no eran necesarias realmente. O sea, siempre me excedía en lo que quería el cliente. Cuando el cliente quería algo mucho más rápido o más concreto, daba mucho más de lo que pues, necesitaba, ¿no? Entonces fue unos momentos de mucho estrés al principio, pero ahora pues ya lo tomo con mucho más calma y tengo plantillas, como les dije, sobre todo en la programación de la simulación y de los diagramas también, mucho más experiencia. Trabajo con redes de Petri ahora, todo lo hago con redes de Petri, pero sé, como Juan Guillermo me preguntó ahora, que existen otros diagramas como los diagramas de bloques condicionales que se pueden usar también y que se los voy a explicar también en otros tutoriales, ¿no? Para que los conozcan también, porque no es redes de Petri, no solo con redes de Petri se pueden diagramar los procesos, pero efectivamente en mi caso me funciona más y lo hago con eso hoy en día, ¿no? Antes fue una locura y gracias a esos procesos fue que aprendí. No sé si hay alguna otra pregunta y si se comprendió. Cualquier duda también me pueden escribir o también al correo de asocio, ¿no? Con Guillermo podemos Sí. despejar cualquier duda. Así es. Entonces, a través de tu correo, no sé si lo quieres poner en la primera diapositiva en caso de que alguien quiera hacerte una pregunta en privado. Yo abriría el espacio un par de minutos más si hay alguien que quiera hacer una última pregunta para Juan José. Este es voy a colocar aquí mi correo, por si puede. Bueno, ahí contaste algo y es que ahora tú haces simulación usando Python, Sí, básicamente. ¿En el pasado usabas algún software? ¿Qué sí. motivó tu cambio? Sí, yo usaba, pues cuando estaba ProModel, usé ProModel, hablando de consultoría, ¿no? Hablando de Sí, sí. consultoría porque la empresa tenía acceso a ese software. Entonces usé ProModel en un tiempo y después no pude usar software especializado porque la empresa no me pagaba la licencia, que necesitaba pagarla para hacerlo. Entonces me tocó con redes de Petri pero hay algunas consultorías que sí ameritan software especializado como Flexim, por ejemplo, en el momento y eso haré su diferenciación porque hay sistemas con mucha cantidad de elementos involucrados que podría ser conveniente usar una herramienta más grande como Flexim, pero yo no la he necesitado en las últimas asesorías, en realidad. Ok, ok. Ujú. Bueno, no, Juan José, yo te doy las gracias en nombre de Entonces, todos nuestros asistentes. Yo le doy las gracias a los asistentes también. Como pueden ver en la pantalla está el correo Juan José. No sé si quisieras agregar algo más y si no, pues entonces gracias. Recuerden, si en caso de que quieran compartir también la grabación o que crean que algún otro colega, compañero podría estar interesado en lo que vimos hoy en el tutorial, en el canal de YouTube de la asociación, busquen Asocio Colombia en YouTube y van a encontrar nuestro canal. E incluso ahí también hay algunos otros tutoriales de programación matemática con algunos software, ya que Juan José habló de Flexim el año pasado, por ejemplo, uno de los tutoriales que hicimos es precisamente presentando este software, entonces ahí van a encontrar materiales para su proceso de aprendizaje y de crecimiento que puede llegar a ser interesante. Juan José, bien, gracias, no sé si quieres agregar algo más. con gusto, Juan. Y hay una parte del tutorial, me faltaron 8 diapositivas que por la hora no las di. Eso lo voy a agregar también en el YouTube, en el canal de YouTube de la asociación para completarla totalmente. Entonces ahí podemos subir esa parte que es una simulación también. Listo. Entonces la voy a hacer por la hora, pues no lo hice. Dale, Y, tranquilo. y gracias a todos y con gusto, pues todos esos procesos me gustan compartirlos y gracias a todos por
la asistencia y las preguntas. Hasta luego. Y hasta luego. Y como les contábamos, tendremos un segundo tutorial de simulación basada en agentes también durante este semestre que va a ser con otro colega. Entonces, muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Ujú.